Problemática del matrimonio cuando viene Osdibara, cuando viene Osbedí, que son signos. Bueno, Osbedí nace y muere el amor, en Irosodí nace el amor, en Osdibara nace el matrimonio. Pero cuando el Oricha habla de matrimonio, le voy a hablar del matrimonio y le voy a hablar de huecos, de los huecos. En Osdí, ustedes saben que es donde fue que se hizo el hueco por primera vez. Se hizo el hueco por primera vez, ya sea para enterrar algo, para enterrar algo, o como tal, vamos a hablar de huecos y vamos a hablar del matrimonio. Cuando el Oricha habla de que se llevó a cabo el matrimonio por primera vez, y esto es algo que generalmente, típicamente se manda mucho en la religión. Viene Osdibara, viene Osbedí, viene Irosodí, y el santo te dice mucho. O sea, en los ba que te está interpretando el caracol, en los bateros, el caracolero, las santeras te dicen, no, cásate, cásate. Ese es el teléfono de la oficina para las consultas, ahora continúo las consultas. Entonces muchos bases te dicen, cásate, cásate, y tú dices, bueno, pero si me llevo mal, si en estos momentos no me llevo, no, cásate, cásate, que matrimonio. Y entonces ahí es cuando vemos en muchas ocasiones los matrimonios fracasados, ¿no? Porque decimos, bueno, es que el santo me mandó a casarme, el santo me mandó. Entonces una persona dice, ¿cómo voy a entender que el santo me manda a casarme y después que yo no esté bien? Cuando se habla de casamiento, cuando se habla de matrimonio en la religión, en Osdibara, en el caracol, el Oricha se refiere a lazos, a pactos que tenemos que hacer, pero con las divinidades. No se habla tanto de tú casarte con una persona. Entonces, cuando se habla de que hay que casarse, de que hay que conformar un matrimonio, recuerden que el nombre de santo Ayahuo significa aquella persona que se casa con, la esposa que se casa con, porque nosotros nos casamos con el Oricha. Cuando se habla de matrimonio en Osdío, en Osdibara, o en los Osdíos, en Osbedío, en cualquier otro, se habla de un matrimonio, de un pacto, de un lazo, de un sellamiento espiritual que tú vas a hacer con tus santos, con tus muertos, con las divinidades, con los orichas. Ese es el verdadero matrimonio del cual se refiere el caracol, o inclusive Ifá. Cuando se habla de matrimonio por Ifá, se está hablando de el pacto con los orichas, el pacto con tus muertos, de un principio intrínseco de espiritualidad que tú tienes que formular, que tú tienes que entrelazar con las divinidades. No se está refiriendo que tú tienes que casarte. La mayoría de las veces el santo no se mete en los matrimonios conyugales y personales. Para que el santo se meta en tu matrimonio tiene que ser que hayan faltas de respeto, que hayan abuso, que hayan golpes, que hayan maltratos, todas estas cosas. Entonces cuando el santo dice ahí, no, voy a intervenir, voy a interferir para que pueda haber una solución a esta problemática. Pero, damas y caballeros, cuando se habla de matrimonio, se habla de que tenemos que casarnos con el santo. Y cuando se habla de huecos, no es que cada 5 minutos tú le tienes que estar dando de comer a la tierra. Hoy en día viene Osdí, Osbara, Iroso, aquí, allá. Y cuando se habla de huecos, especialmente en Osdí, en Osdimei, en Irosomei, en Osdibara, en Osdí, cuando se habla de orificios, cuando se habla de vacíos, no necesariamente significa que le tenemos que estar dando de comer a la tierra. Significa que tenemos que rellenar, tenemos que llenar esos vacíos que tenemos en el alma, esos vacíos que tenemos en el corazón, esos vacíos que tenemos internamente. Tenemos que subsanar esas heridas que están abiertas, porque cuando se refiere a huecos, se refiere a internos de la tierra. O sea, la tierra tú le das un hueco y es para abajo, no para arriba. Se habla de orificios vacíos que tenemos por dentro. Tenemos el hueco dentro de nosotros, así como la tierra puede tener un hueco. Se habla de hueco que podemos tener dentro del corazón. No significa que en un momento determinado se marca un esbozo a la comida de la tierra, pero no es para que le esté dando comer a la tierra cada 5 minutos todos los meses, porque la comida de la tierra es muy peligrosa. La comida de la tierra es de armas a tomar. Cuando se habla de huecos, es muy importante que la ley o el santero, la persona a la cual se está consultando en esos momentos, entienda de que se refiere a huecos que hacemos en el corazón, a huecos que hacemos en nuestras vidas, a huecos
que hacemos en nuestros espacios, que a veces nosotros mismos somos capaces de hacernos nuestros propios huecos en los espacios. Huecos de que a veces estamos en el teléfono todo el día, en la internet, viendo videitos que no nos aportan, no nos alimentan el alma, no nos alimentan la espiritualidad, no nos alimentan el H, no nos alimentan nuestro destino, nuestro oría pere, otro guau de lorihuache oría, tete ni odía, ni acamachuma ni odí, atabaí bonio, dio con los basibas, ni ahí ni o con el ve. Vamos a la que fue en pena. Que se dice que Odí, cuando fue a bajar del cielo a la tierra, adivinó para los huecos, tanto en la naturaleza, en la atmósfera, como para los huecos que el ser humano se hacía externamente e internamente. Odí hay que tener cuidado con orificios, con huecos que nosotros mismos nos hagamos, seamos capaces de hacernos los huecos en los espacios del día, llenando esos huecos con basura, llenando esos huecos con cosas que no alimentan al alma, al espíritu, al perispíritu, a la divinidad del oricha, las batorí que nos acompañan, porque cuando hacemos un hueco en nuestra vida, le estamos haciendo un hueco a nuestro poder espiritual. Cuando hacemos un hueco en nuestra vida, le estamos haciendo un hueco a lo que es nuestros orichas, porque cuando hacemos un hueco en un lugar, no permitimos que los orichas se manifiesten en las áreas de la vida que se tiene que manifestar en nosotros, y entonces metemos al oricha, metemos al muerto en un hueco ahí, y entonces mientras más el oricha trata de llenar esos huecos, más nosotros lo abrimos y más seguimos en la soncera, más seguimos en lo que no alimenta el alma. Entonces no permite a nuestro cuadro espiritual, a nuestros orichas, continuar en otros huecos, en otras secreciones espirituales, en otras manifestaciones que se tienen que manifestar en nuestras vidas, porque le estamos pidiendo al oricha que nos ayude, que esto, que nos abre el camino, pero el oricha, el muerto, el espíritu, el santo no va a continuar hacia otras peticiones mientras que esté ocupado en ese vacío que nosotros estamos, que el oricha está llenando y nosotros estamos vaciando. El oricha llena y nosotros vaciamos, el oricha llena y nosotros vaciamos. Entonces, matrimonio con un oricha, pacto con un espíritu, sellamientos de palabra, pactos de palabra, compromisos que debemos entrelazar, con compromisos que debemos llevar a cabo, debemos hacer con las divinidades. A esto es a lo que se refiere el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio con el oricha, el verdadero matrimonio. Tenemos que hacerlo de esta manera. Ese es el verdadero matrimonio. Eso está en un rezo, en un Dibara. Hay un rezo que dice: O día cabala bea bea wo adanio toko bobuni orisa. O día nataka bobo buni oko bobani laye. Adaki bo ibo kolobo mawo. Ataka ibo kolobo batala. Eurela o batala eurela oricha. Y ahí es donde nace el canto. Eurele a quema. Urele a quema ilo guay cheo. Urele a quema ilo guay cheo. Dice que Agema era el camaleón que subía y bajaba, pero subía y bajaba para trabajar, para hacer un pacto con la ceiba, para hacer un pacto con la madre de los árboles, para hacer un pacto espiritual que es el casamiento, es el sellamiento, es el compromiso que nosotros hacemos con las divinidades. No es que venga Odí cada 5 minutos y nosotros estemos mandando a la gente a casar. ¿Cuántas vidas, cuántos matrimonios los bases hemos echado a perder porque le hemos dicho a una persona que se case y la persona no está preparada para casarse? Y a los 3 meses, al año, se está divorciando. La palabra del oricha no cae al piso. Es imposible que un oricha te mande a casar y en un año tú estés divorciado o divorciada. El casamiento, el pacto, el compromiso a que se refiere Odí, el caracol y Fa también se refiere al matrimonio, al compromiso, al casamiento espiritual, que es el verdadero casamiento del cual se habla en esta religión por el nombre Iyawo, aquel que se casa con. Y cuando se habla de huecos, se está hablando de huecos en el alma, huecos en el corazón, huecos interiores. Y le da a Tiorerei Bucumbo por dicho Bebo. Si usted quiere aprender mucho más de caracol y a la interpretación correcta con el camino, con el pataquí, con el verso, tenemos las escuelas de caracol. Usted se puede matricular en www.davidalagdayu.com. No tienes que tener conocimiento para suscribirte. No tienes que tener santo hecho para inscribirte a mis escuelas. Tenemos la de espiritismo, la de hierba, la de plantas, la de esto, la de otro. Tenemos muchas escuelas.
Muchas bendiciones. Y siempre trate de consultarse con un OBA que le va a dar un consejo productivo, un consejo objetivo. El caracol es construir. El caracol no se utiliza para separar, para destruir, para dispersar. El caracol es construcción y resultado. El caracol se divide en tres cosas. Se divide en la interpretación, en el resultado, porque de nada te sirve dar una interpretación bonita si esa interpretación no está basada con un conocimiento, con un pataquí, con un camino, con un verso, con una historia y con un esbo. De nada le sirve, de nada le sirve a los va a tener facilidad de palabras si la facilidad de palabras no se reflejan tan detrás de la nitidez del orden que está avalado. Y mucho más si no te da un esbo que tú vayas a resolver un problema. Yo no resuelvo nada con palabras bonitas, yo resuelvo con esboses que tú me vayas a mandar y yo vaya a resolver y vaya a poder agregarme